El equipo del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República del Perú les da la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes a la conferencia virtual Procedimiento Parlamentario. En esta tarde vamos a tener el honor de contar con el expositor, el doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. También es doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. Cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre- y posgrado de diferentes universidades privadas y nacionales de todo el Perú. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Jorge Rioja Vallejos. Adelante, doctor, bienvenido. Su audio, doctor. Sí, muchas gracias, Carlos. Bien, primero que nada, mi saludo a todos los colegas del programa Parlamento Universitario y desde ya, por supuesto, a todos los participantes de las universidades que en esta ocasión nos acompañan. En días pasados hemos hablado sobre la Constitución en primer término, luego también sobre el Congreso, organización y funciones, y también sobre lo que es cómo hacer un proyecto de ley. Amigas y amigos, el desafío mayúsculo que tenemos los ciudadanos en nuestro país es el tener que empezar por saber que, siendo la administración pública una institución que tiene que dar servicio a los ciudadanos y a los administrados, se denomina en este caso, para incluir a los no ciudadanos también, hablar de procedimientos parlamentarios implica empezar a pensar sobre lo que es en el Parlamento, qué procedimientos hay, para qué son útiles, quién los puede hacer. Por ejemplo, un ciudadano puede ser parte de este procedimiento parlamentario. ¿Cómo puede participar en este proceso? Y es aquí donde encontramos que efectivamente, en principio, quise hablarles un poco de lo que es el escenario teórico, histórico. Me refiero a la situación de la toma de decisiones. En un colegiado como nuestro Congreso de 130 legisladores, se requiere naturalmente que su estructura orgánica, funcional, viabilice y facilite la toma de decisiones. Y en nuestro Parlamento, la toma de decisiones generalmente se da por lo que es el contexto del quórum y las votaciones. ¿Y de dónde viene el quórum? ¿Quién determinó el quórum? ¿Quién inventó esa palabrita? ¿Y cómo lo definen para efectos de poderlo entender? Por ejemplo, fíjense, en un jurado, por decirles así, de 4 integrantes, para que la decisión sea válida, o vamos a hacerlo mejor de 5, para que sea válida en el sentido de que no hay unanimidad, tiene que tomarse por mayoría, que puede ser a favor, puede ser en contra de esa mayoría. Y la mayoría de 5, ¿cuánto sería? La mitad más 1, es decir, 3,5. No. Hay la convencionalidad de que, en principio, todas las cosas u objetos se pueden contar por fracción. El ser humano siempre por unidad. Como tal, la mitad más 1 de 5 tendría que ser 4 votos a favor y 1 en contra. A favor de que se apruebe o a favor de que se rechace también. Por eso decía, el contexto es qué es lo que queremos. Y esto, mis amigos, no es un asunto inventado por nuestro Parlamento. Y esto viene de la Segunda Guerra Mundial, producto de un caballero, que en este caso era un general del ejército americano, llamado Robert. Y hacen saber de que en este caso se interrumpieron las comunicaciones
y no podían tener contacto con Washington. Entonces los generales se reunieron y tomaron decisiones en este contexto de, por mayoría, unanimidad y, por supuesto, rechazar algunas opiniones. A partir de ahí, mis amigos, empieza a hablar de las llamadas reglas de Roberto, para efectos de determinar la toma de decisiones, que hay un asunto que debo compartirles a ustedes. Esto se ha generalizado, por ejemplo, en el tercio estudiantil, en el centro federado, en el consejo de facultad y en las autoridades para efectos de consejo universitario, por ejemplo. Los acuerdos se toman por unanimidad o por mayoría, pero toda esa aplicación sucesiva que sean de diferentes estamentos de la Universidad Peruana o de la sociedad, por ejemplo, en las asociaciones, son una aplicación estricta de este escenario creativo de las llamadas reglas de Roberto. Posteriormente, aparece otro autor en la que efectivamente difunde esta propuesta y lo conlleva a tener que darle una especie de actualidad, y también lo lleva al Parlamento. Este señor tiene un apellido muy singular, se llama Demeter. Consecuentemente, producto de todo este tipo de actividades, digamos, teóricas previas, nuestro Parlamento ha establecido en su reglamento, que en este caso está publicado también en la página web, tiene 101 artículos, pero se refiere a los procedimientos parlamentarios del artículo 64 al 71. ¿Y qué nos ofrece como mensaje a cumplir? Es decir, como una disposición a cumplir. Y es ahí donde les decía que tenemos que empezar por pensar y adecuarnos a aceptar el contexto de que la administración del Estado se conoce como que es derecho público y como tal también convive con el derecho privado. Pero en el contexto de lo que es la toma de decisiones, para empezar, el procedimiento parlamentario está definido como un conjunto de actos sucesivos o con una secuencia temporal en el contexto de, por ejemplo, plazos, y que se realiza para determinadas actividades que son competencia estrictamente del Congreso. Por eso en su artículo 64, nuestro Parlamento, el reglamento de nuestro Parlamento, nos habla de los procedimientos parlamentarios en el Perú y los define como que son los diversos procesos decisionales, toma de decisiones, realizado por la representación congresal en los diferentes órganos parlamentarios. Por supuesto, tiene que hacerse, reitero, dentro del marco de la ley, y la ley superior del Estado es la Constitución. Entonces tenemos Constitución y reglamento, las dos herramientas legales que va a permitir que nuestros congresistas cumplan con las tareas que les corresponde en este escenario del procedimiento parlamentario. ¿Y cómo es que se toman los acuerdos? En nuestro Parlamento, por supuesto, para muchos resulta a veces una palabra poco adecuada el decir que tiene que ser una negociación. Pero esa negociación es una negociación política para poder llegar a acuerdos. Y esa negociación también es parte del procedimiento parlamentario. En el sentido de que si no hay acuerdos para aprobar una determinada decisión, ¿qué podría ser, por ejemplo, un tema que es bastante interesante en nuestro Parlamento, como es la inmunidad parlamentaria, considerado en el artículo 16 del reglamento? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuáles son los plazos para hacer este proceso? ¿Quién determina quiénes integran la comisión? Y estos de la comisión, ¿quién lo preside? Finalmente, ¿cuál es el procedimiento para el levantamiento de inmunidad parlamentaria? ¿Quién lo puede pedir? Y ahí en la norma está predeterminada y ahí establecida de que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que no es otra cosa que la inmunidad de proceso, tiene que darse a solicitud de la Corte Suprema. Hecha la solicitud dentro del Congreso, de aceptarse, se pone al parlamentario a disposición del juzgado que lo requiera para que tome la decisión que corresponda. Y por supuesto, este procedimiento parlamentario no está dentro del artículo 64, de la 71 que les decía del reglamento del Congreso, está en el artículo 16.
Pero les hago referencia a ello porque en los últimos tiempos, en nuestro Congreso, siempre ha sido cuestionado precisamente por el contexto de lo que es la inmunidad parlamentaria y que en muchos casos, por supuesto, vienen expedientes incompletos. Entonces, los congresistas, previa evaluación técnica de las, en este caso en la comisión, han devuelto para que precisen mejor los cargos contra el congresista que está siendo objeto de petición de inmunidad de proceso. Entonces nosotros nos encontramos ahí que igualmente han convenido en que tienen que darse unas reglas y principios para la toma de decisiones. Y estas reglas son, por ejemplo, las reglas del debate. Amigas y amigos, a partir de la vigencia de esta Constitución, nos encontramos con un escenario particular dentro del Congreso. Antes teníamos dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 180 diputados, 60 senadores. Y cada quien, digamos, que hacía sus procesos similares respecto a un proyecto de ley para poder concluir con una autógrafa. Pero para que se complete la autógrafa tenía que tener la confirmación del Senado. Una vez que se daba ese procedimiento, recién se podía enviar al Ejecutivo para que éste pueda tomar decisiones que la Constitución prevé. Esto es, promulgarlo, se hace ley. Observarlo, vuelve como proyecto del Congreso. O también, ni observarlo ni promulgarlo. Es decir, dejarlo en un escenario de stand-by, le llaman. Cuando eso sucede, es decir, cuando el presidente de la República ni lo observa, ni lo promulga, el presidente del Congreso queda facultado para promulgarlo. Y todo esto también es procedimiento parlamentario. Y decíamos sobre las reglas del debate. Nosotros nos encontrábamos con que la teoría afirma, y por supuesto muchos de nuestros parlamentarios han seguido al pie de la letra el significado de parlar. En algún momento en la historia de nuestro Congreso hemos tenido legisladores que han hablado 2 días, incluyendo la noche. O sea, han empezado hoy, por decirlo así, han terminado el domingo, sin parar. ¿Y qué implicaba eso? De que solamente hablaba uno, probablemente en esos 2 días, con algunas interrupciones que se daban en el debate. Entonces he tenido que regular las reglas del debate. ¿Qué hace nuestro Congreso ahora, por ejemplo, para discutir un determinado dictamen? La Junta de Portavoces determina cuántas horas se va a discutir. Y fíjense el tema que para el contexto de la comunidad que no conoce, cuestionan inclusive, dicen, tenemos un montón de parlamentarios mudos. Ni se les escucha. Y por supuesto que no los van a escuchar, porque hay un detalle que es el siguiente. El Consejo Directivo, que es uno de los órganos administrativos de nuestro Parlamento, acuerda, por decirles, sobre el proyecto, ha sido un proyecto presentado estos días sobre la aplicación de la eutanasia. Se va a discutir 4 horas. ¿Cómo vamos a discutir las 4 horas? Tenemos 9 grupos parlamentarios, o 10 grupos parlamentarios ya. Las 3 horas se distribuyen proporcionalmente en relación a la cantidad de integrantes que tiene cada grupo parlamentario. Imaginemos que uno tiene 30. Entonces, si tiene 30, 180 minutos, le tocaría, digamos, el 30%. Es decir, casi 1 hora. Oigan, el grupo parlamentario que tiene 5, de repente le toca 1 minuto. En 1 minuto, ¿qué diría el parlamentario? Saluda su nombre y se sienta. Y es ahí donde ha surgido una serie de mecanismos que los propios legisladores, producto de la práctica parlamentaria, que no está en la norma, pero la práctica parlamentaria resulta ser la norma complementaria, digamos, es una norma consuetudinaria o de costumbre. Permite, por ejemplo, imaginemos que mi compañero Carlos está haciendo uso de la palabra, pero resulta que mi compañera, en este caso Vanessa, es parte del grupo parlamentario que tiene 5 y le toca hablar 1 minuto. Entonces, ¿qué hace Vanessa? Dice, interrupción, y Carlos tiene para hablar 10 minutos. Le da una interrupción, la interrupción es 1 minuto. Me toca hablar a mí, Vanessa dice, interrupción, ya tiene 2 minutos. Y así sucesivamente se han
los procesos parlamentarios respecto al debate dentro de lo que es el Pleno. ¿Por qué? Reiteramos, las reglas del debate los acuerda el Consejo Directivo, distribuyendo cuánto tiempo le asignan para discutir un determinado dictamen. Como principios para esta toma de decisiones, decíamos que se dan por mayoría, por unanimidad. Y en cuanto a la votación, le decíamos, se han establecido que en votación en nuestro Parlamento tienen dos escenarios de presentarse. Son públicas, como quizá muchos han visto, se hace vía el tablero electrónico ahora. Antes era bastante simpático verlos, por ejemplo, a los diputados o senadores. Recordarán ustedes probablemente una nomenclatura que llamaba el famoso carpetazo, que eran unos pupitres con una tabla encima para poder escribir, pero la votación era jalando la tabla hacia arriba y poniéndolo hacia abajo con fuerza. Entonces era estruendoso el golpe, digamos, como que se expresaba la mayoría o la minoría. Y también lo usaban, por supuesto, para protestar cuando no le daban el uso de la palabra de repente a alguien, ¿no? Es decir, nuestro Parlamento tiene diversidad de procesos y procedimientos con los cuales hemos convivido y seguimos conviviendo, y probablemente ahora con este tema que estamos ahora en un escenario en tiempo real vía telemática, aunque muchos le llaman remoto, pero creo que si vemos el contexto semántico estricto de remoto tiene otra significación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de que ya ahora nuestros legisladores vía internet están expresando sus votos. Y por supuesto el personal del Congreso con el presidente van contando cuántos votos a favor van o en contra. Es decir, el procedimiento parlamentario ya migró a un escenario telemático. Y ese escenario telemático, que es el que tenemos hoy de las diversas plataformas, el Moodle, el Zoom, el Google Meet y una serie más de ofertas que hay en el mercado. ¿Cómo se usa el procedimiento parlamentario? Se usa el procedimiento parlamentario para la proposición de ley por resolución legislativa. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden visualizar, y como nos han hecho saber, tenemos el Parlamento Universitario la próxima semana. Los convoco a todos a que revisen la página web del Congreso donde dice proyectos de ley. Y empiecen a ver el esquema y la estructura de cómo se presentan. Es decir, hay una plantilla para los proyectos de ley. Y van a encontrar ustedes en principio por la sumilla, ¿no? Que no es otra cosa que el proyecto de título de la norma. Luego la identidad del autor o del grupo parlamentario. Y luego, por supuesto, vienen una serie de condiciones que necesariamente tienen que estar acreditadas o expresadas en la iniciativa legislativa, ya sea de una ley o de una resolución legislativa. Luego de ello, por supuesto, viene el tema de lo que es el orden del día, los pedidos de información, los dictámenes y los informes. Siendo esto así, nos encontramos que hay tres tipos de procedimientos parlamentarios. Tenemos el procedimiento legislativo, el procedimiento de control político y procedimientos especiales. En el procedimiento legislativo son todas actividades secuenciales que se dan respecto a una iniciativa legislativa y se ejecuta en los órganos parlamentarios. ¿Con qué objeto? Con el objeto de producir leyes. Comprende la presentación, es decir, la iniciativa, el debate, la modificatoria, si es pertinente, una ley nueva, y por supuesto, la aprobación. Que ahí viene un tema interesante, y a quienes estudian Derecho o Ciencia Política y a los participantes de esta sala, convocarlos a que empiecen a internalizar de que en nuestro país no basta hablar de la ley. Tenemos, así como cada uno de nosotros respondemos a un nombre, porque eso nos puso nuestros papás o los abuelos, o la mamá también, resulta que el artículo 72 del reglamento del Congreso dice, por ejemplo, cuáles serán los nombres de las leyes que se van a trabajar o se va a aprobar el Congreso. Es decir, el Congreso tiene desde ya un parámetro normativo que dice, por ejemplo, que puede aprobar, es decir, procesar y aprobar leyes ordinarias.
leyes de reforma de la Constitución, leyes orgánicas, las leyes de presupuestales y financieras, las leyes autoritativas de legislación delegada, leyes de amnistía, las leyes demarcatorias, cuando hay mayormente el tema de conflictos de jurisdicción entre un distrito o una provincia con otra dentro del mismo departamento o con un departamento vecino si son fronterizos. Entonces siempre se invoca que se determine el límite o el lindero de donde corresponde la jurisdicción administrativa de un municipio, sea distrital o provincial. Así como también las resoluciones legislativas que se dan dentro de nuestro Congreso. Amigas y amigos, como ven, en el enunciado que les he dado, en ninguna parte aparece, por ejemplo, el decreto legislativo. ¿Y por qué? Ojo, el decreto legislativo es una norma que tiene rango de ley. Pero tiene ese nombre de decreto legislativo porque lo produce el Ejecutivo. Producto de la famosa ley autoritativa de legislación delegada. Igualmente es otro procedimiento parlamentario. Para ello, ¿qué se requiere? Que el presidente de la República, mediante oficio, envíe al Congreso un proyecto de ley y a la vez pida que el Parlamento le apruebe la facultad para aprobar esa ley. El Congreso acepta el oficio, lo va a discutir en el Pleno, es el procedimiento parlamentario, y una vez aprobado, si es que fuera así, o también puede ser denegado, pero casi siempre esto es, digamos, dialogado entre el Ejecutivo y el Legislativo para que sea aprobado. Una vez aprobado, le dan al Ejecutivo un tiempo determinado para que apruebe la legislación que pide o que necesita y además materia determinada. Es decir, no puede aprobar leyes sobre cualquier problema o tema que le parezca. Tiene que aprobar solamente en el marco que el Congreso le aprobó. ¿Por qué? Porque esa legislación luego el Congreso la va a tener que evaluar y de encontrarla que es ajena a la aprobación que le dieron como delegación, simplemente el Congreso lo deroga. Es ahí donde se hace más evidente el escenario de convivencia entre instituciones. Y por supuesto que ahí está un control político, además de administrativo y legislativo. Y esta misma actividad se puede hacer evidente respecto de lo que es el Congreso con el Ejecutivo, sí. Y es tan evidente, por ejemplo, cuando el Congreso sus autógrafos los envía al Ejecutivo, el Ejecutivo revisa y de repente le dice observado. Esa sola palabra de decir observado significa que, fíjense, la construcción de la autógrafa final, es decir, del acuerdo del Pleno del Congreso, el dictamen que se discutió, el proyecto que se presentó, no es útil para nada. Ha quedado simplemente observado y como tal, vuelve en la condición de proyecto de ley. Por supuesto, el Congreso ahí tiene la facultad de hasta 3 opciones. La primera, aceptar la observación, se denomina allanamiento. La segunda, insistir. Y la tercera, dice, Ejecutivo, sí tiene razón, pero ¿sabes qué? No te doy la razón. Presentan un proyecto nuevo. Igual no habrá ley. Igual la autógrafa desapareció. Igual el dictamen no es útil. Tenemos entonces, amigas y amigos, que hay procedimientos de esta naturaleza y también decíamos que hay una temporalidad que se da para su procesamiento. Por ejemplo, fíjense, en nuestro Congreso, todas las iniciativas legislativas deberían tramitarse viniendo de todos los quienes están habilitados para presentar. ¿Y quiénes están habilitados para presentar? Nosotros los ciudadanos. Por mandato del artículo 31 de la Constitución, con lo dispuesto por la ley 26.300 de control de participación ciudadana, podemos hacer uso de nuestro derecho para presentar iniciativas legislativas en el ámbito municipal distrital. Es decir, ¿qué implica eso? Presentar un proyecto de ordenanza municipal, un proyecto de ordenanza municipal provincial, un proyecto de ordenanza regional para el gobierno regional y por supuesto también un proyecto de ley para el Congreso.
Y no solamente eso, podemos presentar hasta proyectos de ley de reforma constitucional. Podemos presentar proyectos para que se convoquen a referéndum. Es decir, los ciudadanos de nuestro país, por mandato de la Constitución, digamos, estamos empoderados. Tenemos los derechos reconocidos. Lo que sí creo que hay un pequeño problema ahí. Primero, que algunos dirigentes, ya sea gremiales o políticos, no conocen de los procedimientos de esa naturaleza y simplemente proponen algo que se les ocurre, les parece coherente y, por supuesto, van y terminan a veces sin rumbo. ¿A qué me refiero que terminan casi sin rumbo? La petición, por ejemplo, o la propuesta en una iniciativa legislativa requiere, y yo tengo interés en presentarla, tengo que ir a la OMPE a comprar el kit. ¿Qué significa? Que tengo que, para empezar, llevar el proyecto ya desarrollado. Contra eso, me vende la OMPE los planillones para conseguir firmas, el 0.03% del último padrón electoral. Y debo precisar lo siguiente. Si el padrón electoral son 16 millones de electores, debería ser el 0.03% de esos 16 millones. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué ha hecho? Mediante resolución de colegiado del jurado, ha dispuesto que debe ser ese 0.03% sobre los electores que fueron a votar. Y en nuestro país, amigas y amigos, históricamente tenemos un problema respecto al cumplir esta obligación de votar. ¿Me refiero a qué? Casi siempre un tercio de la población de nuestro país no vota. ¿De qué estamos hablando entonces? Un promedio de 5 millones de electores no votan. ¿Se imaginan ustedes que esos 5 millones de electores fueran a votar? Creo que el mapa de la representación política en nuestro país cambiaría totalmente. Pero reitero, en mi apreciación. Respecto a lo que es el procedimiento para aprobar o para presentar una iniciativa legislativa, ¿quiénes están facultados para ello? Decíamos que en primer lugar los ciudadanos. Y si lo vemos desde el punto de vista formal, de estructura administrativa, está también facultado el presidente de la República. Pero hay un detalle. El artículo 107 de la Constitución dice que el presidente de la República y los congresistas tienen iniciativa de ley. Ahí hay una deficiencia en la norma al respecto de lo siguiente. El presidente de la República, cada vez que presenta una iniciativa legislativa, tiene que hacerlo con aprobación del Consejo de Ministros. Es decir, en concordancia con lo que establece el artículo 118 de la Constitución. No lo puede hacer a título personal. ¿Y saben por qué no puede ser a título personal? Porque también hay un detalle que es parte de los procesos, no necesariamente legislativos, pero son los procesos y procedimientos de las instituciones tutelares del Estado, cuyos representantes son, en este caso, pues, el presidente de la República y los legisladores y los jueces en nuestro país. ¿Qué sucede? Sucede de que si el Congreso hubiera hecho el desarrollo de ese enunciado del 107, el presidente sí podría presentar sus iniciativas legislativas como presidente de la República, es decir, solo. Pero les decía que hay un gran problema ahí, que no se ha superado y no creo que se supere, no creo que le autoricen a que haga eso. ¿A qué me refiero? Si el presidente de la República, una vez que presta juramento, se convierte en inimputable, es decir, es una persona a la quien no se le puede ser responsable de nada mientras ejerce el cargo. ¿Quién asume esta responsabilidad? El presidente del Consejo de Ministros. Y es por esa razón que las iniciativas legislativas que presenta el Ejecutivo necesariamente tienen que ir firmadas por el presidente del Consejo de Ministros. De no cumplir con ese requisito, serán por no presentadas. Los legisladores también pueden presentar iniciativas legislativas, como decía en el marco de lo que establece el artículo 107, pero tiene que estar igualmente en relación o en concordancia, se llama, o revisando su reglamento. ¿Y qué dice el reglamento? Que los congresistas presentan iniciativas legislativas por grupo parlamentario. Y el grupo parlamentario debe estar integrado mínimo por 5 legisladores.
también están facultados para presentar iniciativas legislativas los representantes de las otras instituciones tutelares del Estado. Es decir, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema. También podríamos incluir dentro de las instituciones denominadas constitucionalmente autónomas, como son, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, el Superintendente de Banca y Seguros, el presidente del BCR, es decir, también el presidente del Tribunal Constitucional. Todos ellos están potencialmente habilitados por la Constitución para presentar iniciativas legislativas. Y también lo está el Defensor del Pueblo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales. Como ven, hay una variedad de autoridades o representantes de instituciones que pueden cumplir esa función. Yo creo que aquí hay un problema que espero que se resuelva pronto. Y ese problema que he podido ver en mi experiencia docente y, por supuesto, en mi experiencia docente y las visitas que hemos hecho antes de la pandemia en todo el Perú, nos encontramos con que hay una, digamos, una desfase, o un desfase, perdón, respecto de lo que es la necesidad de concretar una iniciativa legislativa para que dé respuestas o dé solución a un problema nacional. No se ubica mayormente el contexto de los autores de las normas, con algunas excepciones, respecto del siguiente escenario. Una ley es para resolver un problema del Perú. ¿Y quién lo aprueba? El Congreso de la República. ¿Qué pasa si es un problema de Apurímac? Y necesitamos de una norma legal. Si es un problema de Apurímac, tiene que producir la ordenanza regional que corresponda el Consejo Regional de Apurímac. ¿Y qué pasa si necesitamos una ordenanza para resolver los problemas de una de las provincias de Apurímac? Tendrá que la municipalidad provincial aprobar dicha ordenanza municipal. Y aquí tenemos el escenario siguiente. Mientras que la ley es para el Perú, la ordenanza regional es para el departamento, hoy llamada región. En tanto que la ordenanza municipal provincial es para todos los distritos de esa provincia, no es para las otras provincias, por si acaso. Solo en el caso del Callao hay un escenario sui generis. Me refiero a que el alcalde provincial del Callao tiene la misma jurisdicción territorial que el presidente del gobierno regional del Callao. Lo que significaría que si el presidente del gobierno regional del Callao dicta una ordenanza del gobierno regional que de repente resulta contraria a lo que dispuso el